Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Este es Vitín García nuevamente para llevarles Vitín y usted aquí en su canal favorito, Canal 12 de Focus Springfield. Vamos de inmediato a dar comienzo el mismo con nuestra sección Un vistazo a la historia. ¿Qué ha ocurrido en el mundo durante el transcurso de los años? Por ejemplo, en el año 708 en Roma, Constantino I fue nombrado papa. En el año 717, en Bizancio, el emperador Teodosio III renunció al trono e ingresó en el clero, siendo posteriormente obispo de Éfeso. ¿Sí fue? En el año 818, en Córdoba, España, los pobladores del arrabal de Shagunda se sublevaron contra el emir al-Hakam, cuando estaban los árabes bien adueñados de España. Esta gente se rebeló. Ni modo. En el año 1306 en Escocia, Roberto I fue coronado rey de la casa de Bruce. En el 1409, en Pisa, Italia, con Pepperoni la mía, en Pisa, Italia, se inició el concilio de Pisa, cuyo objetivo era resolver la complicada situación de contar con dos papas al mismo tiempo. Dos papas al mismo tiempo. Ahí no había ñame ni ayotía. En el 1523, en Granada, España, se colocó la primera piedra de la catedral. Luego, en 1555, en Venezuela, se fundó la aldea de Valencia. En el 1584, el capitán Pedro Sarmiento estableció la colonia de Rey Don Felipe en el estrecho de Magallanes. En el año 1615 fue la fundación de la ciudad de Encarnación, en Paraguay, por si no lo sabía. En el 1634, Estados Unidos, llegaron los primeros colonos británicos a la colonia de Maryland, enviados por Lord Baltimore, cuyo nombre verdadero era Cecilius Calvert. En el 1655 fue descubierto Titán, el mayor de los satélites de Saturno, por Christine Huygens. En el año 1752, la gobernación del Río de la Plata, dependiente del Virreinato del Perú, fue el hundimiento de la mayor parte de la Catedral de Buenos Aires. Tras su reconstrucción, fue nuevamente abierta al culto el 25 de marzo de 1791. En el año 1765, el médico de la corte alemana hizo público en Göttingen el éxito de su tratamiento de los dolores de muelas con imanes acústicos. Mira, para allá usó imanes acústicos. Este método curativo se puso inmediatamente de moda en toda Europa. ¿Tiene dolor de muela? Dame un imán acá. ¡Pácata! Se iba el dolor de muela. Mira qué bien. En el año 1789 en España, el rey Carlos IV nombró a Francisco de Goya pintor de cámara. El gran Goya. ¿Y si es Goya? No, espérate, son años. En el 1793, el rey de España le declaró la guerra a la República Francesa. Bueno, vamos a pelear ahora tú y yo aquí. Ahora pues. Guapetón de barrio. En el 1806 en Venezuela, Francisco de Miranda intentó desembarcar con 3 barcos en Ocumare, pero fue rechazado por las fuerzas reales y tuvo que retirarse a la isla de Trinidad. En el 1807, en Gran Bretaña, el Parlamento declaró abolido el comercio de esclavos. Bueno, acaba eso. Ellos son seres humanos, ellos son mercancías, tal, así. Acabó ya.
En el 1814, en San Mateo, Venezuela, los patriotas venezolanos vencieron al ejército invasor español. Le dieron pastica a eso. En el 1821, Grecia se declaró independiente del Imperio Otomano, aunque este no lo reconocerá hasta el 1929. En el 1824, en Brasil, el emperador Pedro I juró una constitución liberal presentada por el Consejo de Estado. En el año 1825, por primera vez se ejecutó en Londres, Inglaterra, la novena sinfonía de Beethoven. Tremendo. En el 1835 apareció el primer cuadernillo de los cuentos de Hans Christian Andersen, cuentos muy famosos. En el 1839, en Madrid, España, terminó la colocación del obelisco conmemorativo del levantamiento del 2 de mayo. En el año 1876, en Cambridge, Estados Unidos, se realizó la primera competencia ciclística de la historia para establecer el récord de velocidad que logró Frank Dodds a recorrer en 1 hora 25.598 metros. O 25.000 más bien, no sé, más o menos. En el 1901, en Manchester, Inglaterra, se presentó el primer motor diésel de 2 tiempos. Qué interesante. En el 1913, en Buenos Aires, Argentina, el gobierno decretó la restauración del regimiento de granaderos a caballo, General San Martín, que había sido disuelto en el 1826. Aquí está otra vez. En el 1903, en Avellaneda, Buenos Aires, se fundó el Racing Club de Fútbol. En el 1908, en el Congo belga, la Comisión Colonial adopta el proyecto sobre el Congo, que comenzará un genocidio de más de 2 millones de negros. Bendito. Los exterminaron. Qué crueldad. En el 1911, en Nueva York, se incendia la fábrica Triangle Shirtwaist. Ceniza. Se redujo a cenizas. En el 1912, redacción del Plan Orozquista, petición formal de la reforma social más amplia y general de toda la Revolución Mexicana. ¿Viste? En el 1915, en España, afloramiento de manantial del Berro en la Villa de Altura. ¿Qué fue eso? ¿Qué sé yo? Pero lo dice ahí. En el año 1917, Rusia, abolida la pena de muerte por el gobierno reformista de Alexander Kerenský, fue restablecida en la Unión Rusa Socialista Soviética tras el desencadenamiento de la Guerra Civil. Mira para allá. Mira para allá. En el 1919 se estableció en Rusia el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, dirigido por Lenin. En el 1920, Adrienne Bollard es la primera mujer que atraviesa el Canal de la Mancha en avión. Mujeres han sido tremendas desde tiempo remoto. En el 1923, Chile se inició en Santiago de Chile la quinta conferencia internacional en la que se firma el Tratado de Gondra para el arreglo de conflictos entre estados americanos. En el 1924 fue la proclamación de la República de Grecia. Mira qué bien. En el 1926 se celebró en Sevilla la Asamblea General de la Unión Patriótica para elegir el comité ejecutivo del partido. En el año 1928,
el Papa condenó la política escolar fascista. Digo, no. En el 1933 fueron suprimidos en Alemania los sindicatos libres. Aquí no va a haber sindicatos libres. En el 1936, más de 60.000 campesinos españoles movilizados por la FNTT ocuparon tierras de los patronos en Badajoz. Se rebelaron. Dijeron, está bien ya. Que nos quiten el puño de la cara, por fin. Sí, se tuvieron que rebelar. En el 1937, Egipto es admitido en la Sociedad de Naciones. Está admitido. Eres de los nuestros acá. Echa para acá. Un abrazo. En el 1939, en el Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli fue electo papa y adoptó el seudónimo de Pío XII. Ese fue el Pío XII, Papa Pío XII. Su verdadero nombre, Eugenio Pacelli. En el 1953, en Jordania, fue coronado el rey Hussein. 2 años después, en el 1955, en la India, el Parlamento declaró ilegales las discriminaciones de que son víctimas los parias. En el 1957, en Italia, se firmaron los tratados de Roma, momento importante en la historia de la Unión Europea, muy importante. En el año 1962, en Argelia, sucedieron varios atentados de la OAS, murieron 110 personas y 147 resultaron heridas. Wow. Terrorismo terrible. Hasta aquí, mis amigos, la primera sección de nuestro programa Vitín y Usted. Aquí, en su canal 12 de Focus Springfield. Vitín y Usted. Y un poquito de café. Claro. Hasta que bota fuego. Vamos de inmediato a nuestra sección Cultura del Mundo, la diferente cultura del mundo. Hoy les hablaré de la cultura aymara, una etnia que conserva sus valores y tradiciones hasta el día de hoy. Centrada en la adoración a la Pachamama y con un fuerte concepto de reciprocidad, la cultura aymara, ¿qué? Aymara, se transformó en el soporte socioeconómico del imperio incaico. Mira para allá. Efectivamente practicaron el sistema Aini, una forma de ayuda mutua entre los señoríos aymaras, que estaban formados por familias extensas, en la cual el mérito consistía en dar y no acumular. Adiós. No podían guardar sus cositas. No puede tener muchas cosas guardadas. Fulano necesita, sutano. Yo en esos tiempos me hubiera buscado un problema. Mira para allá. En la cual el mérito consistía en dar y no acumular, como dije anteriormente, lo que generaba naturalmente un prestigio dentro de la sociedad. Yo doy. Soy tan dadivoso. La cultura aymara se desarrolló desde la era precolombina, viejita, en los territorios de Bolivia, Perú y Chile, ocupando dispersamente los alrededores del lago Titicaca, ese era el nombre, hasta la pampa del Tamarugal y parte de la costa. La economía se caracterizaron por ser un pueblo dedicado al pastoreo, el tejido y la agricultura, muy importante para ellos. Un alimento que se puede conservar por más de 15 años. Aún más logró sobrevivir hasta nuestros tiempos gracias a la persistencia de su lengua, el aymara.
Mira para allá. Porque fue que salté aquí. Después de la agricultura, se supone que yo dijera, con la que desarrollaron la técnica del chuño o papa deshidratada. Un alimento que se puede conservar por más de 15 años, mira, 15 años no se daña la papa deshidratada. O sea que lo que la daña es la hidratación, debo entender que es así. ¿Qué cosa tú? Reseña histórica de la cultura aymara. Los señoríos aymaras surgieron a partir de la decadencia de la cultura tihuahuanaco entre el año 1000 y el año 1100 después de Cristo. Estos pueblos extendieron su radio de influencia por toda la cordillera de los Andes, careciendo de un poder político centralizado. Así, entre los señoríos aymaras se encontraban los chanchis, canas, collas, lupacas, pacajes, carangas, soras, charcas, quillacas, caracas, chuis y chichas. Digo, ay, mira que mucho nombre de etnia esa. Aproximadamente en el año 1450 se originó el Tahuantinsuyo, estos nombrecitos, el Tahuantinsuyo, mejor conocido como el territorio del Imperio Inca, que estaba compuesto por 4 regiones, y ahí vamos otra vez con los nombrecitos: Chinchansuyo, Collasuyo, Antisuyo y Constitusuyo, pero no había Sorullo, al que posteriormente fue anexada la región aymara. Mira, con la conquista del gobernador inca Huaynak Capac en el 1523, a su vez los aymaras se desplazaron e invadieron a los Uru, una remota civilización del lago de Titicaca. Durante esta etapa, la cultura aymara obtuvo un mayor apogeo, ya que los incas les permitieron cierto grado de autonomía. Mira para allá, bregaron bien los incas. No los hincaron tanto. Como consecuencia, su influencia se propagó hasta el norte de Ecuador y la parte central de Chile. Mira para allá. Con la llegada de la conquista española en 1533, españoles otra vez, encabezada por Francisco Pizarro, los aymaras corrieron con la misma suerte que otras civilizaciones indígenas. De esta manera fueron puestos a trabajar en la explotación minera en las zonas bajas y obligados a evangelizarse. No, pues tiene que dejarse. Tiene que creer en nuestra religión. Si eran los españoles. Digo, de aquel tiempo, de este tiempo no, de este tiempo son gente bien chévere. Entonces, pero poco a poco, se fueron retirando hacia sus lugares de origen. Por la noche cuando podían la van a coger. En las cordilleras, formándose una faja lingüística y étnica de la cultura aymara en esa región. Nos libramos. La organización social aymara tiene un gran engranaje entre la naturaleza y el hombre. Ellos se distinguen tanto lingüísticamente como socialmente, pero de manera generalizada el modelo social está determinado por la marca, es decir, el territorio donde se desenvuelve cada etnia. La organización política. La organización política de los aymaras partía de la fundación de 3 estados. Y vamos con los nombres otra vez: collas, lupacas y pacajes. Estos controlaban a otros reinos más pequeños, aunque entre ellos nunca existió una unidad geopolítica debido a la eterna rivalidad entre ellos mismos. Ahí vine. Las creencias de la cultura aymara. Qué cuadro más lindo presentando aquí. Mayoritariamente la población de la cultura aymara en la actualidad es católica. ¿A qué bien?
Pero existe un sincretismo de sus antiguas creencias indígenas con las prácticas que establece el cristianismo, mira para allá, las cuales son expresadas en las diferentes celebraciones religiosas como la Semana Santa o el Día de los Muertos. En la cosmovisión de la cultura aymara, el objetivo primordial es lograr un equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Así debe ser. Equilibrio. Partiendo del concepto que la naturaleza es un medio sacro y se complementa con la reciprocidad del hombre. Últimamente no estamos tratando bien a nuestra madre naturaleza, ¿sabes? Por eso se está revelando. Están pasando tantas cosas. Que tratar bien a la madre naturaleza. Igualmente para los aymaras todo es dual. O sea, macho y hembra. Día y noche. Bruto y bruta, diría yo también. Suegra y bruja. ¡Ah! Arriba o abajo. Todo es dual para ellos. Es que es así, que todo es dual. Estos polos opuestos no luchan entre sí, sino que se complementan el uno con el otro para formar un todo. A su vez configuran la existencia de tres espacios espirituales. Mira qué bien. Mira qué bien. Hasta aquí, mis amigos. Las culturas del mundo. El mundo y sus culturas. Qué chévere. Beating y usted. Programa que llevamos a ustedes a través de el canal 12 de Focus Springfield. Vamos ahora, mis amigos, a los pueblos y ciudades de Puerto Rico. Nuestra sección, pueblos y ciudades de Puerto Rico. Voy a hablar brevemente un poco de la historia de Adjuntas, la ciudad de Gigante Dormido. Orígenes y fundación de Adjuntas. Cuando buscamos la importancia del hoy municipio de Adjuntas, Puerto Rico, dentro de la isla durante épocas pasadas, encontramos que generalmente su condición de tierra virgen, montañosa y casi inexplorada por los colonizadores impidió el progreso de la jurisdicción montañosa de Adjuntas. A veces aparecen unas cositas aquí en la computadora que me tapan lo que estoy leyendo. Ajá. Y me hizo perderme también, mira para allá. Ajá. Impidió el progreso. Ajá. Del siglo XIX, del siglo XIX. Los escasos datos históricos del pueblo que hemos conseguido sobre esta época se circunscriben a anécdotas y leyendas literarias. Mira para allá, qué bien. La huella de los taínos en Adjuntas. Los taínos, los habitantes originales de la isla de Borinquen, como se le conocía a Puerto Rico para aquel tiempo, antes de la llegada de Cristóbal Colón, con permiso, antes de la llegada de Cristóbal Colón, dejaron sus huellas plasmadas en los petroglíficos encontrados en nuestra jurisdicción. No se sabe, sin embargo, si la zona como tal estaba dominada por algún cacique en específico. Mira, no se sabe, fíjate. Sabemos que hacia el sur de Adjuntas se encontraba localizado el territorio del cacique Guayaney. Mira para allá. También conocido como Guaraca de Ponce de León. Guayaney fue el último cacique que quedó después del gobierno de Juan Cerón, 1511-1513. Guayaney llegó a dominar los territorios cercanos al río Guayanés, entre el río Tallaboa de Peñuelas y los pueblos de Ponce y Adjuntas. Así que es muy importante, mira para allá, todos los dominios que tenía. Las regiones al norte de Adjuntas, en el territorio del hoy municipio de Utuado, fueron dominadas por el cacique Guarionex del Otoao. En el área también residían otros caciques con dominios menores. Tenían dominios menores. Hacia el oeste residía el cacique Urayoán, cuya comarca era conocida como
Yahueca, nombre que quedó importante en el río o inmortalizado en el río y barrio Yahuecas de Adjunta. Ahí cambió un poco, le pusieron H, Yahueca. La estancia de Juan González, la exploración y colonización del territorio adjunteño parece haber comenzado en el primer cuarto del siglo XVI, fíjese, hace bastante tiempito. Don Aurelio Tío, en sus nuevas fuentes para la historia de Puerto Rico, planteó la localización verdadera de la estancia Don Juan González, un intérprete español que se destacó en la lucha contra los indígenas. Vivió durante algunos de sus momentos de hazañas. Es muy probable que el lugar que inmortalizó su nombre en los límites geográficos de Adjuntas, el barrio Juan González, fuera lugar de una de sus estancias en algún momento del primer cuarto del siglo XVI. Además, una de las extensiones de Cordillera Central hacia el norte de Adjunta es conocida como la Cuchilla de Juan González. Mira para allá, qué importante tú. Eso es lo que hay. Durante esta época existía un camino a través de la Cordillera Central llamado Camino de Puerto Rico, que comunicaba la capital con las demás partes al oeste de la isla. Dicha vía fue utilizada por González en sus travesías y luchas contra los taínos. El mismo pasaba cerca de los hoy barrios adjunteños de Pellejas y Juan González y el barrio Paso Palma de Utuado. Breve historia de Adjuntas, aquí en Vitín y Usted. Tengo por aquí una sección nueva, donde pues de todo un poco, claro. Vamos a decirle las 10 frases sarcásticas de Mark Twain que podrían cambiar el mundo. Mark Twain fue un historiador muy famoso. Mark Twain fue uno de los escritores estadounidenses más destacados, ¿sabes? Su verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens. Eso de Mark Twain es un seudónimo que él mismo se autobautizó, Mark Twain. Pero su verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens. Nació en 1935. Salud, Vitín, gracias. Es el ambiente contaminado. Perdona. Entonces tenemos, cuando tenía apenas 12 años, va a seguir. Bueno, esto me lo quita el café. Ay, María. Estaba yo que cuando tenía apenas 12 años murió su padre. Y él, para ayudar a su familia, dejó de estudiar, como le ha sucedido a muchos. Y comenzó a trabajar como aprendiz en una imprenta, mira para allá. Pero poco después decidió ir a trabajar al diario de su hermano. Mira, el hermano tenía un periódico. Es allí cuando comienza a escribir sus primeros artículos. Trajo eso en la sangre. Más tarde, obtuvo un puesto como corresponsal de prensa en San Francisco, que le permitió viajar con regularidad a Europa. Mira, viajaba mucho a Europa. Allá. Mark Twain se negó a participar de la guerra por estar en contra de la esclavitud y huyó hacia las montañas de Nevada. Mira, Cassius Clay lo imitó. ¿Sí? Cassius Clay, Muhammad Ali no fue a la guerra. Mejor me maten, pero no voy a la guerra. Entonces, Mark Twain al llegar allá se dedicó a la búsqueda de oro. Eso era la fiebre del oro de aquel tiempo. Y lo contagió él también, a buscar el oro. Cuando la guerra termina, se dedicó por completo a su carrera literaria y publicó su primer éxito, un cuento llamado The Celebrated Jumping Frog of Calaveras Country. Sí, estoy progresando en el inglés. Lo repito, después no me sale. En el año 1869 se inspiró en sus viajes y publicó su primera novela llamada The Innocents Abroad, y a continuación
Robin Hood. Pero su mayor logro llega en las aventuras de Huckleberry Finn. Ah, esa sí. Me gusta Huckleberry Finn. Entonces, Huckleberry Finn, que fue una. ¿Y sabe cuál es? También bien famosa y que a mí me encanta. Las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain se caracterizó por la precisión en sus descripciones, demostrando hasta qué punto influyeron en él sus viajes. ¡Qué bien! Mark Twain, tremendo. Conozcamos algunas de las frases más célebres de este escritor maravilloso, Mark Twain. La primera: si dices la verdad, no necesitarás recordar nada. Seguro, estás diciendo la verdad. Así es una mentira, entonces sí. Tengo que acordarme a ver qué dije. ¿Viste? Todo el mundo es como la luna. Tiene un lado oscuro que no le enseña a nadie. La número 3, frase número 3 de Mark Twain. ¿Qué harían los hombres sin las mujeres? Muy poco, señor. ¿Verdad? ¿Qué haríamos sin las mujeres nosotros? Son todo para nosotros. Las mujeres las adoro. La frase número 4 de Mark Twain. Mantente alejado de las personas que intentan disminuir tus ambiciones. La número 5. Si tomas un perro hambriento y lo haces próspero, le das comida y lo cuidas, no te va a morder. No te va a morder. Esta es la diferencia principal entre un perro y el hombre. ¡Oh! Sí, porque hay personas que tú le das la mano y después te la muerden. Te traicionan. Los pejos, ¿no? Los pejos son muy fieles. La frase número 6. La peor soledad es no estar a gusto con uno mismo. Mira para allá. La peor soledad es no estar a gusto con uno mismo. María, esta cara que tengo, qué feita está. ¡Oh! La número 7. Es mejor mantener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y confirmarlo. Está buena, esa está buena. La número 8. Fue gratificante ser capaz de responder con prontitud y lo hice, le dije que no sabía. La número 9. Las arrugas se limitan a indicar donde hubo sonrisas. Entonces ríe mucho, no puede estar jugando. Después está muy serio tampoco. Y la número 10. Hay un encanto sobre todo lo prohibido que lo hace indeciblemente deseable. Oigan la número 10. Hay un encanto sobre lo prohibido que lo hace indeciblemente deseable. ¿Eso es verdad? Lo prohibido que le gusta a uno. Uno está como felizmente casado y de momento, oye, ¿qué será eso de tener una chilla? Y enseguida la curiosidad para lo prohibido. Y eso es lo más que gusta al prohibido. Cosa más grande de la vida. Y mis amigos, hasta aquí el programa Vitín y Usted. Será hasta una próxima ocasión donde estaré nuevamente con ustedes con un programa similar. Mientras tanto, tengan todos feliz vida.